Cuando tenemos una pareja y estamos enamorados, es normal querer estar cerca a esa persona el mayor tiempo posible. El amor y las expresiones de afecto que lo acompañan generan dopamina en nuestro cerebro, lo que produce profundas sensaciones de satisfacción y placer y, por tanto, una suerte de adicción hacia ello. Pero muchas veces esta adicción nos lleva a extremos insanos, cuando por nuestros propios vacíos desarrollamos una dependencia emocional hacia el otro. Sentimos ansiedad cuando se aleja, sacrificamos nuestros intereses en función del otro, nos anulamos como personas por miedo a perder a ese ser amado. ¿Cómo determinar que nosotros o nuestras parejas estamos padeciendo esta dependencia emocional? ¿Qué hacer en esos casos? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Te extraño. ¿A qué horas terminas? No sabría decirte, amor. Es que tengo mucho trabajo acumulado. Te extraño. Sí, mi vida, yo sé, pero es que tengo mucho trabajo. Cuando yo me desocupe te presto atención, ¿sí? Es que en serio necesito terminar esto. Pero siempre dices eso. ¿Cuándo terminas? Es que no sé. Es que todo depende de cómo avance. Por eso estoy pidiendo que me dejes trabajar. Porque, no sé, no buscas algo que hacer mientras. Es que sí, tenía pensado salir, pero pues solo me gusta salir con vos. Pues, ¿por qué no llamas a Daniela y le decís que te acompañe? No. Yo solo quiero salir contigo, no quiero salir con nadie más. Ve y si lees algo. No, a mí solo me gusta leer cuando leo contigo. Y ve una película. Ay, no, qué pereza ver yo una película sola. Más bien, y si mejor le pones pausita a lo que estás haciendo y salimos a caminar un rato. Diana, que no puedo, ¿sí? Tengo que terminar esto. Ay, no, Pablo, tú nunca puedes. Qué pereza, ay, no. Diana. Diana. Una de las bases fundamentales, por decirlo así, de las relaciones de pareja es pasar tiempo con esa persona, ¿no? O sea, buscar espacios juntos, compartir gustos, compartir también las diferencias, pero hay un momento en que esa necesidad por parte de una de las personas que está en la pareja o de las dos parejas se vuelve extrema, a tal punto en que llegamos a invadir los espacios del otro, pero también a sentirnos muy mal cuando el otro no está cerca o no está disponible. De acuerdo. Totalmente, Y eso sucede cierto. cuando no tenemos una vida propia, cuando prácticamente en esa relación de pareja entregamos la responsabilidad de nuestro bienestar a otra persona y a eso le llamamos amor. Exacto, por eso es tan importante que cada individuo cuando se conecta con otro, se conecte desde su proyecto de vida. Yo creo que las relaciones se vuelven muy interesantes cuando hay dos personas apasionadas por la vida, por sus sueños, por sus proyectos y se comparten esos proyectos. Las conversaciones se vuelven mucho más interesantes, inacabables y ese tiempo de pareja, que por supuesto es muy valioso, no tiene que ser 24/7 ni mucho menos. Creo yo más en la calidad que en la cantidad y aprender a ser felices con la felicidad del otro, que si el otro es feliz, que si el otro está escalando, que si el otro está avanzando, eso nos haga a nosotros muy felices, incluso si tenemos que sacrificar tiempo para estar con él, porque esa persona está creciendo y está progresando. Y cuando eso es en doble vía, Claro, es crecer juntos, es ¿no? crecer juntos, es ser coequiperos. Y pienso que cuando eso se logra en una relación, esa relación, mejor dicho, no se acaba nunca. Es sabrosa.
es la Sabrosa. ideal, pero digamos que de cierta forma estamos hablando de un mundo ideal, ¿no? O de herramientas que ya tenemos después de que hemos pasado lo tormentoso que es tener estas relaciones con dependencia, porque digamos que aunque es lógico, no es lo más común de lo que está hablando Elena, y es alegrarme por el otro, así tenga que sacrificar tiempo, sacrificar espacios, porque el otro también tiene derecho a crecer, eso no pasa normalmente. Primero porque tenemos que tener en cuenta que todos hemos tenido una infancia y en esa infancia casi siempre hay vacíos, hay carencias, hay situaciones que no se gestionaron adecuadamente desde la parte emocional. Entonces siempre que tratamos de hacer pareja la hacemos desde lo que sabemos y lo que sabemos o lo que tenemos no es suficiente. Entonces yo hablaba con alguien y le decía que esta generación es la generación a la que sí o sí le corresponde hacer terapia, independientemente de qué tipo de terapia elijas, no importa, lo importante es que mires hacia adentro, porque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero ellos no se hacían estas preguntas, Así es. y los abuelos menos. Entonces ya a nosotros nos corresponde crecer, ser adultos. Entonces los padres de antes eran unos adultos con muchas carencias, deficiencias, dolores no gestionados. Y eso en algún momento se tenía que destapar esa ollita. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, tantas parejas disfuncionales. No quiere decir que no las hubiera antes, sino que antes se tapaban muchas cosas. O sea, Exacto, aceptaba, no se salían. normalizaba. Sí, exacto, no salían a flote esas carencias porque se consideraba que el matrimonio era para toda la vida, y para que el matrimonio durara toda la vida había una persona que generalmente tenía que aguantar más. Yo pienso que más que pensar en un ideal poco probable, es la vida misma, las experiencias, las que te llevan a ti a crear tu propio concepto de cómo debe ser una relación hoy en día. Hay un término muy común hoy, obviamente no me lo he inventado yo, pero siento que tiene mucha coherencia con lo que generalmente nos pasa a las mujeres, y son las creencias limitantes. ¿Cómo yo puedo apropiar esos valores tan bonitos? En mi caso, los agradezco y abrazo mucho haber tenido unos padres como los que he tenido. Mi papá pues ya murió, pero sigue muy presente en mi vida, de unos valores, de formar a un buen ser humano, y es algo que creo que la vida no me alcanzaría para agradecerlo. Pero hay un ejercicio que nosotros como hijos tenemos que hacer, y es cómo adapto, ajusto toda esa formación al momento que estoy viviendo, porque el mundo hoy exige de nosotros como seres humanos unas características, una manera de enfrentar la vida que seguramente a nuestros padres pues no les correspondió, porque pues la historia es una línea de tiempo. Lo que tú viviste no es lo que yo estoy viviendo. Pero digamos que también es por nosotros mismos, ¿no? Que nos toca como empezar a cambiar un poco ese concepto distorsionado del amor que tal vez tenemos, y de eso hablamos más adelante contigo, Alexandra, sobre todo desde tu experiencia como terapeuta holística, porque yo quisiera conocer, Elena, tu experiencia en cuanto a este tema, tu historia de este tema de dependencia emocional que muchas veces se vive dentro de las relaciones de pareja. ¿Te pasó? Sí, claro. Después de yo haber tomado una decisión, empiezo una terapia psicológica y digamos, esta profesional me dijo un día a mí algo, me dijo, es que a ti te enseñaron a obedecer. Hay cosas que uno no hace conscientes, ¿no? En mi niñez, en mi juventud, yo nunca fui rebelde. Tuve un hogar muy bonito donde me permitieron ir de fiesta, a lo mejor era la que más salía de mis amigas, pero sí me inculcaron algunas cosas: no tenga muchos novios, salga, conozca, pásela rico, sea amiguera, pero no tenga muchos novios porque es que eso es para problemas, empiezan a sufrir desde muy chiquitas. Bueno, entonces pues cuando yo me novio... ¿Cuántos años tenías? Yo tuve un primer novio en Bogotá cuando estaba en la universidad, pero pues era la novia del estudiante, no es la mujer del profesional, digamos que en ese momento aplicó. Tuve una relación casi de 2 años, termino, y como 3 años después conozco a quien luego fue mi esposo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a entrar en un mundo de confusiones. Yo sentía que como él era el proveedor, porque pues realmente yo nunca he dejado de trabajar,
Pero si poníamos pues lo tuyo y lo mío, claramente mi porcentaje de aporte era muy pequeño. Entonces llegamos a un acuerdo en donde él me dijo, no, no te preocupes, o sea, no pasa nada, yo me quiero casar contigo, qué dicha tener un hogar, tener una familia, tú trabajas en tus cosas y yo soy el que tengo esta responsabilidad. Entonces, pues eso empieza a generar una serie de situaciones, porque muchas veces cuando uno está bajo esa figura, no te comunicas como debe ser, no pones los límites, te da pena decir algo, dices, no, pero pues es que tengo que tener consideración, no, pues sí, es que fuiste al mercado y se te olvidaron 3 cosas, pero ¿por qué se te olvidan las cosas? Entonces me va a tocar ir a hacer mercado a mí. Entonces una serie de dinámicas que empiezas tú, en vez de empezar a sacar herramientas que puedes tener dentro de ti, empiezas es como a apagarte, como a sentir temor, como a sentir que mejor no cuento, Mejor no opino. como decirle a la empleada, vení, se me olvidó de nuevo traer tal cosa, pilas, no digas, yo más tarde voy al supermercadito de aquí a la esquina y voy y lo compro. Yo empecé a sentir miedo. Y hoy en día, digamos que ya pienso es en mi responsabilidad, no se trata de señalar a nadie, y pienso que esta transformación que he tenido como mujer me ha servido primero para darme cuenta que hay un poder dentro de mí, que sí hay fuerza, que sí puedo poner límites, que tenía una confusión, que pensaba que adaptarme y ajustarme a un hogar era entender que con quien me había casado no era mi papá, que era el hombre más abierto y más, digamos, más respetuoso de su esposa, de lo que pensaba su esposa. Y yo a veces decía, no, pero es que todo el mundo no puede ser igual, yo tengo que entrar en esta dinámica y este es mi hogar y esta es mi familia y este es el modus operandi aquí. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos hablando de tu historia. Elena, ¿cómo se manifestaba esa dependencia emocional? Digamos, ¿cuáles eran tus sentimientos? ¿Cuáles eran esas emociones? ¿Querías estar todo el tiempo con tu esposo? ¿Cómo era que se manifestaba en ese momento? Bueno, mira que me pasaban 2 cosas. No quería estar todo el tiempo con mi esposo. Había una parte en mí que yo sí pude blindar y cuidarla mucho. Y ha sido mi trabajo. Ser presentadora, generar contenidos, presentar eventos, lancé una marca de conversatorios. Digamos que esa parte jamás se apagó. Pero yo sí muchas veces llegaba a los eventos o a las presentaciones un poquito drenada, minada, pero yo no lo hacía muy consciente. Yo cuidé ese espacio siempre. Luego cuando vienen los hijos me doy cuenta que también fueron mi gran distracción. A mí más bien lo que me pasaba era que buscaba como válvulas de escape. Mi trabajo, mis hijos, feliz, una mamá feliz todo el tiempo. Entonces yo no quería estar todo el tiempo, no, ese no fue mi síntoma, por decirlo así. Porque yo seguí fluyendo en mi frecuencia y con mis cosas y con mis proyectos. Mi tema era cuando estaba dentro del hogar, porque muchas veces me costaba trabajo expresarme, decir no estoy de acuerdo, que hay este viaje, que ya está todo listo, que nos vamos para no sé dónde, en serio, pero porque no soy tenida en cuenta. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel en la familia? ¿Dónde están mis opiniones? ¿Por qué afuera puedo brillar, sentir que estoy haciéndole un aporte a una comunidad, a una sociedad, a una empresa, porque siento que las personas se conectan conmigo de una manera bonita, porque puedo estar parada en un escenario y puedo sentir que las personas después me dicen, oye, qué cálida eres, qué chévere, y porque llego acá y acá no, ¿qué pasa conmigo? Entonces eso se tradujo muchas veces en miedo, miedos como por ejemplo si yo salía en mi carro y cometía una falla, daba reversa y no veía un murito y me chocaba, me daba miedo contar porque me iba a sentir regañada, porque iba a sentir que ese carro, qué pena con él, que él
me lo regala y entonces yo lo rayo y qué horror. Entonces pasaban muchas cosas así, muchos pequeños ejemplos de situaciones así, donde yo muchas veces decía, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Que estoy metida como en un embudo donde ni salgo adelante, ni tomo decisiones, ni lo hablo con contundencia. ¿Qué pasa conmigo? Sí, como que esto no puede ser normal, por decirlo así. Ajá, exacto. ¿Qué decir, digamos, por ejemplo, de la historia de Elena, Alexandra? Porque me quedan muchas dudas y es, por ejemplo, ¿qué es eso de la dependencia emocional? Y entonces no siempre se manifiesta con querer estar permanentemente con el otro. ¿Cuáles son otras de las manifestaciones? Por ejemplo, lo que decía Elena, ¿era dependencia emocional? Es que ahí es donde tenemos que darnos cuenta que todo no se puede poner sobre la misma mesa, porque hay diferentes formas de ser dependiente. Incluso en la historia que cuenta Elena, aquí es un tema de creencias limitantes. Cuando tú dices que te criaron bajo unos valores, esas son las creencias expansivas, lo que me permite a mí arraigarme con cosas que yo sé que me hacen crecer. Pero las creencias limitantes son aquellas que no me permiten avanzar, que no me permiten crecer, donde no hay coherencia entre lo que yo conscientemente deseo, que es una relación de pareja donde seamos coequiperos, donde opinemos, tomemos decisiones juntos, donde crezcamos juntos, sino ahí obedecía una creencia que era, si hay alguien que provee económicamente más que yo, entonces inconscientemente esa persona yo le cedo mi poder, porque no quiero que vaya a pensar mal de mí, no quiero que sienta que soy desagradecida, no quiero que sienta que soy abusiva, ¿sí? Entonces todo eso empieza a jugar y eso es algo muy personal. Por eso está muy bien que encontremos mucha información en internet, eso es maravilloso, pero también es importante que cada quien haga su proceso con un acompañamiento, porque no en todos los casos es lo mismo. Fíjate, aquí no tenemos un caso de dependencia emocional física, porque ella tenía un proyecto de vida personal, su trabajo, el cuidado de sus hijos, ¿sí? El asunto aquí ya giraba alrededor de sentirme que mi aporte era valioso. Mi palabra. Exacto. En muchos momentos yo me sentía muy confundida porque yo soy muy conciliadora y a veces eso era interpretado como debilidad y falta de carácter. Exacto. Entonces, ¿no? Todo eso a mí, y por eso digo que qué bonito hablar desde el proceso de uno como Exacto. Mujer en este caso, de cómo te vas transformando. Esas personas se vuelven maestros en tu vida, no sería capaz ni siquiera de juzgarlo, simplemente qué pasó conmigo. Entonces, aquí en este caso, más que una dependencia emocional que se mostrara desde el apego físico a una persona y que tú dejes de hacer tu vida para estar con ese alguien, el asunto ya abarcaba más del cómo yo me desconozco, cómo yo entrego mi poder inconscientemente para agradar, para tener un lugar, pero que al mismo tiempo no termina de ser agradable al 100%, porque claro, no estoy siendo yo al 100%. Dependo de su opinión, de su validación, exacto, de lo que me diga, de lo que piense de mí. Exacto, entonces ahí ya empiezas a minimizarte, y aquí sí ya se muestra, ahora sí el tema de, más que herida de abandono, que es de lo que se habla cuando hablamos de apego emocional y todas estas cosas, ya estamos viendo cómo una creencia estaba jugando en tu contra, ¿sí? Esa creencia de complacer, de ser la buena niña, de ser esa mujer complaciente, donde soy, lo que tú decías ahora, conciliadora, no pongo problemas, dígame dónde y yo le hago, ¿sí? Para que todo fluya. ¿También se aprende en el entorno familiar, en ese proceso de crianza? Claro, tú decías al principio, a mí me educaron para hacer caso. Y cuando a uno lo educan para hacer caso, no hay cabida al cuestionamiento. Vamos a ver otra historia en el podcast de Manuela y ya seguimos hablando de esto porque además me preocupa un poco porque digamos que está normalizado que les enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a obedecer, o sea, eso es lo que debe ser en la familia. Ya volvemos.
¿Por qué será que a veces nos aferramos a relaciones que pueden hacernos muchísimo daño? En este programa vamos a descubrir cómo la dependencia emocional en ciertos momentos difíciles de nuestras vidas puede convertirse en una trampa y cómo es posible liberarse de esto. Bienvenida. Mi nombre es Juliana Ramírez Alvis, soy politóloga y tengo 30 años. Juliana, vamos a hablar hoy de dependencia emocional, sin embargo quiero que nos contextualices un poco qué estaba pasando en tu vida a través del duelo, del luto y cómo tu pareja empieza a entrar en este panorama. Bueno, esto es un tema que no es solamente de una relación, esto viene desde la infancia, es un trauma de infancia que crean los padres. Yo fui demasiado consentida en mi casa por mi papá era prácticamente papá y mamá. Mi mamá también estuvo presente, pero mi papá era el que hacía absolutamente todo por mí. Resulta que en el 2024 mi padre falleció repentinamente de un infarto fulminante el día de mi grado y fue muy difícil. ¿Por qué voy a la raíz de la muerte de él? Porque antes de eso yo tenía un patrón de dependencia emocional con mis relaciones en las que yo necesitaba tener toda la atención del mundo y necesitaba que la persona me dijera pues que me amaba constantemente. Y si no era así, yo no era feliz, a pesar de que hiciera 1.000.000 de cosas más. Pero no me había dado cuenta del problema tan grande que tenía hasta la muerte de mi padre. Al mes de que mi papá murió, conocí a una persona. Fue algo así, por decirlo, amor a primera vista. Desde que nos conocimos no nos separamos nunca, siempre juntos. Y cuando ya estoy dentro de la relación, me fui a vivir con él inmediatamente. Eso fue, mejor dicho, pasó un mes de estar con él y ya estábamos viviendo juntos. Y ahí fue que sucedió pues, todo el tema en que se agravaron las cosas. Nos separamos, pero quedamos viviendo pues, en el mismo, cerca, muy cerca. Y apenas nos separamos, las cosas empezaron a mejorar. Al principio yo no entendía por qué él quería que nos separáramos, por qué él iba a permitir que nos separáramos y yo viviendo eso. Entonces más rabia aún, más dependencia, fue demasiado difícil. ¿Vos sentías una dependencia por tu papá? Mi papá y yo éramos uno. O sea, mi papá fue la figura de hombre toda mi vida. O sea, él era, mejor dicho, era todo para mí, como yo para él. O sea, los dos vivíamos a través del otro, a través de la felicidad del otro. Entonces, pasar de tener a una persona que es 100% para ti, que, mejor dicho, yo vivo sola hace como 11 años y a pesar de que vivía sola, él me hacía la comidita todos los días y me la llevaba a la casa. O sea, era una cosa que uno empieza a buscar tal vez en las otras personas, como esa atención, ese trato. ¿Cómo Sí. manejaste después este reencuentro con el otro? ¿Funcionó después de que se separaron? Sí, de hecho sí funcionó. Ahorita estamos juntos otra vez. Las cosas han mejorado bastante porque obviamente yo empecé a tener mis espacios de soledad en el que pude empezar a interiorizar todas esas emociones y en las que pude empezar a trabajar en ellas. Muchísimas gracias por compartir un pedazo de tu vida con nosotros. Vale, Manuela, con mucho gusto, con mucho amor. Espero que le funcione a cualquier persona que esté pasando por lo mismo. Ustedes y yo nos vemos en otra oportunidad aquí en Familia Sin Filtro. Chao. Bueno, todo ese tema de las creencias y de la crianza que vemos en este momento son tan importantes para desarrollar o no después una dependencia emocional. Decía que me preocupa porque estamos acostumbrados a que los hijos y las hijas tienen que obedecer todo lo que nosotros digamos. ¿Eso no es tan bueno entonces? El tema es que tenemos que tener en cuenta que a partir de los 7 años, o más bien entre los 0 y los 7 años, dependemos 100% de nuestros padres. Para comer, para vestirnos, para saber qué decisiones están hacia nuestro bienestar y cuáles no. El asunto es que como padres sepamos empezar a incluir roles de autocuidado, autoconciencia en los niños. Entonces, a partir de esa edad ya podemos dar pequeños roles a nuestros hijos. Ven, ayúdame a doblar la ropa, ayúdame a tender tu cama, recoge tus zapatos, recoge tus juguetes.
Ahí vamos alimentando una cierta autonomía primaria en los chiquitos. Entonces, vamos poco a poco alimentando ese yo que dice, yo me quiero poner la camisa azul y no la roja. Entonces, poco a poco, ir mostrándole a ese niño o a esa niña que ese tipo de decisiones son válidas, pero que hay otro tipo de decisiones que, explicadas con conciencia, podemos ayudar a nuestros hijos a saber que no estamos coartándoles su libertad, sino que les estamos dando una instrucción que va a propiciar su mejoramiento, ya sea la calidad de vida, de que haga algo mucho mejor, que sea más efectivo. Lo que pasa es que en la educación que nos dieron a nosotras, a nuestra generación, eso no existía, vuelvo No y te había repito. explicación de nada, se hace usted así, siéntese ya. ahí, se calla, los adultos, los chiquitos no Ajá. hablan. Es una cantidad de cosas que eran así y no había poder humano de que tu palabra, tu aporte fuera válido. Pero De es que hecho, aún, de todas maneras, a los padres nos preocupa mucho que nos cuestionen. Pues digamos que también por el proceso de crianza que hemos tenido. buen punto. Porque Es que- creemos que eso está mal. Ok, pero entonces fíjate, ya, y ahí es donde yo insisto que los padres también tienen que hacer proceso, porque acordémonos que todos venimos repitiendo patrones. Ajá. Entonces, ¿desde dónde sacamos las ideas para criar a nuestros hijos ahora? Yo no le voy a hacer a mis hijos lo que me hicieron a mí, error, porque estamos desde el juicio. Exacto. No nos damos cuenta que sí podríamos haber incluido, lo que tú decías ahora, que de todo eso se puede salvar, se puede rescatar. Exactamente. Y Que que me hay otra sirvió. cosa que definitivamente no. Entonces, ¿qué pasa con los padres? Se van al otro lado y entonces en lugar de poner normas y límites, le tienen pavor a la pataleta, le tienen pavor a la amenaza, porque ahora hay niños de 7 años que te amenazan con que se van a ir de la casa, te van a denunciar, me voy a suicidar, yo no me amo. Entonces los padres empiezan a tener pánico y no tienen herramientas adecuadas para poner límites a estos hijos. Entonces la más fácil es, ten el celular, entretente, bueno, sí, está bien, y empiezan inconscientemente a validar ese tipo de manipulación, que no es que los niños lo hagan con una mala intención. El niño tiene un yo exacerbado. Para el niño siempre mi yo soy yo. Y a toda costa tengo que ganar. Entonces, si yo no entiendo, tampoco hay que ser psicólogo para eso, pero sí tener un apoyo de orientación como padres para poder tener esas herramientas de, en lugar de golpear, en lugar de reprimir, subir la voz, ¿cómo lo hago? Pero que también ponga límites y que sean límites sanos y que mi hijo aprenda a que si papá dijo algo, es así, se respeta. Entonces es importante que los hijos aprendan a través de una nueva dinámica de comunicación, que ya no es el golpe, que ya no es el grito, que ya no es la represión como nos tocó a muchos, el que hay unas normas y que esas normas están establecidas no porque así lo quise por capricho, sino porque con esas normas, con esas reglas, puede haber una mejor convivencia en casa. Si yo le explico a ese niño, probablemente haya posibilidades de que sus actitudes ya no sean de rebeldía ni de rechazo, y que cuando exista ese yo exacerbado del niño, que en todos existe, el de la pataleta, el de yo lo quiero ya, ¿sí? Como padres lo podamos aprender a manejar sin miedo, sin tenerle miedo a nuestros hijos. Y sabes que es muy importante uno entender cómo van funcionando nuestros hijos en las diferentes etapas de la vida. Nosotros como padres los estamos guiando, pero también hay un gran reto que uno tiene. Yo tengo mellizos, ya tienen van a cumplir 20 años, y disfruté mucho la maternidad. Digamos que todo esto que yo les comentaba al comienzo, que me sentía sin voz, bueno, todo esto, con mis hijos me funcionó muy bien el hecho de escuchar mucho la psicóloga del colegio, retroalimentarme y darme cuenta que esa crianza donde tú le permites al otro que se exprese, definitivamente era la que me gustaba más a mí y era la que yo añoraba en mi relación de pareja como relación y como modus operandi.
Mi hijo, por ejemplo, tenía problemas o tenía un gran reto y era ser más autónomo. Entonces, generalmente en el colegio me decían, es que a Daniel le falta autonomía, autogestión. Y un día me dijeron, bueno, siéntate con él, armen una estructura de un plan de trabajo, pero déjalo a él que él te lo proponga. Entonces un día yo me senté con él chiquito, por ahí de unos 10 años, y le dije, bueno, Dani, vamos a hacer un plan de trabajo, pero yo quiero que tú me digas cuál es tu propuesta. Me dijo, bueno, mami, pues resulta que a mí me gusta más estudiar de noche, o sea, llegar, descansar, no llegar de una a hacer tareas, sino Él me hizo una propuesta y yo le dije, bueno, lo más importante es que se cumpla. Tu hermana propone de una forma y tú lo propones de otra y ambas para mí funcionan. Lo que yo quiero es que se cumpla, porque la autogestión es yo propongo y yo cumplo con mi propio plan de trabajo, con mi propia... Bueno, así lo fui llevando. Y me fue funcionando, o sea, había un límite que era chulear, ya hicimos las actividades, hubo tiempo para juego, él no quería el juego al final, él lo quería en medio, perfecto, listo, como tú prefieras, pero si es media hora de juego, es media hora, no 3 horas, porque entonces no vas a cumplir con lo otro. Y le hice un acompañamiento donde le permitía a él que él me hiciera una propuesta. Y él fue entrando en el camino de cumplir con sus obligaciones. En algún momento, Elena, y perdóname te interrumpo porque quiero volver un poco a la relación, ¿tú hablaste con tu ex esposo de lo que estaba pasando? ¿Lo hablaron? ¿Lo conversaron? Sí, nosotros íbamos, digamos, a las reuniones del colegio, lo hablábamos. Pero el tema tuyo, digamos que esa sensación de no sentirte sí, mucho. Valorada, que no tenían en cuenta tu opinión. Yo lo decía mucho, pero siempre era visto como, es que tú eres demasiado sensible, otra vez con ese mismo cuento, vení, pero pues hay que pasar la página, no, otra vez lo mismo. Entonces yo tenía ese gran vacío de que expresar lo que sentimos y ser reiterativos en expresar lo que sentimos era molestar, era cantaleta, y por otro lado yo me confundía mucho porque yo no quería ser una mujer cantaletosa, porque yo decía, qué pereza uno estar a toda hora con la misma cantaleta. Pero por otro lado, yo vivía muy confundida, porque yo sentía que todo lo que sucedía era culpa mía. Yo sentía que si yo expresaba más de una vez lo que sentía, era volver a lo mismo, era no pasar la página, era todo lo que él me decía, yo sentía que de verdad era así, estaba pasando. Pero yo empecé a despertar, porque yo empiezo a crear una marca de conversatorios musicales producto de mi profesión, donde mi tema era empoderamiento de la mujer. Empiezo a invitar a esos espacios de conversación que eran unos eventos benéficos que yo hacía en pro de fundaciones, entonces articulaba mi vocación de servicio, de querer ayudar a otros con mi parte profesional, con la música, y nace una marca donde yo empiezo a hablar de esos temas con otras personas y yo empiezo a caer en cuenta de muchas cosas a través de mi propio proyecto. Empiezo yo a tener herramientas de todas estas personas que empiezo a invitar y digo yo, Dios mío, Elena, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué pasa esto de que nos dejamos convencer de lo que el otro nos está diciendo, así no sea la verdad absoluta? Entonces, fíjate, esa falta de autonomía, de autoconocimiento, del poder comprender que he entregado mi poder, hace que se empiecen a generar en la pareja unos roles de poder inconscientes. Y a veces esos roles de poder se ven en los ingresos, por ejemplo, en cómo tú te sientes cuando no aportas en la misma capacidad o mayor ingresos al hogar, o incluso empiezan a ser muy sutiles, como la invalidación de tus emociones y sentimientos, porque, o sea, esto que estás diciendo es que no sé qué te hace falta. ¿Por qué si tú tienes todo, por qué te quejas? ¿Por qué no te gusta? Entonces, la otra persona, la que invalida, que también lo dijimos hace un rato, que también tiene sus creencias, tanto expansivas como limitantes, se activa, porque es que en una relación de pareja, la mayoría de las personas, por eso es que
surgen los divorcios y después del divorcio, a veces necesitan 3 divorcios, ¿no? Pero digamos que hay parejas, hay seres que construyen relaciones de pareja a partir de una primera experiencia que no fue tan agradable. Entonces tienen la capacidad para asumir su rol responsable de qué falló en la primera relación, pero haciéndome responsable del 100% de mi 50%. Porque puede ser que en esa primera relación yo me vaya de ahí o se termine y me pongo en la tarea muy linda, la que se puso Elena, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con Elena aquí? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Y qué no volveríamos a hacer o qué sí repetiríamos en una siguiente oportunidad de relación de pareja? Puede ser que el otro, que se queda con el 50% de la relación, no lo haya hecho y está perfecto. Tenemos que asumir el 100% de responsabilidad. Entonces, una vez que hacemos eso, se caen también de su peso creencias que en su momento fueron valores de la sociedad, como el matrimonio es para toda la vida con el mismo o la misma. Resulta que eso se replantea. O qué feo, las mujeres separadas, Exacto. por ahí, solas, Se buscando. ve replanteado porque una cosa es cuando dos seres que están haciendo una relación de pareja se toman la responsabilidad de asumir el 100% emocional de su 50% que nutre la relación y crecen juntas en una misma relación, a cuando hay una de las dos o las dos que definitivamente no lo entienden, no lo comprenden, no hay posibilidades y esa relación se necesita romperse para que tú puedas hacer un trabajo interior personal, Vamos a porque ver, juntos no es posible. vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya volvemos. Mi nombre es Jonathan Alexis Pineda González, estudio Ingeniería en Sistemas y mi hobby es jugar fútbol. Mi nombre es Diego Andrés Martínez, estudio Economía, mi hobby es el fútbol. Mi nombre es Mike Ferson Caicedo, estudio en Derecho y me gusta cantar. Hoy estoy con este panel de jóvenes para hablar un poco de qué sucede cuando mi pareja no tiene tiempo para mí. Chicos, gracias por estar acá. Hola. Chicos, ¿ustedes qué creen que pueden ser como las causas por las cuales una pareja deja de tener tiempo para ellos? Que la pareja a veces está como pasando por tiempos, dificultades amorosas y el tiempo, o sea, no da porque entre ellos dos pues hay conflictos y cada quien pues quiere tener un tiempo libre. Y yo creo que eso es lo que se da, que a veces haya peleas entre parejas y el uno al otro no se dediquen más tiempo. Pues muchas veces por compromisos o de pronto hasta problemas familiares, de pronto pues no hay tiempo en los cuales se pueda pues ver con la pareja. Pero imagínate, vos estás con una pareja y se supone que tenés que trabajar el triple para poder sostenerlos a los dos. ¿Te parecería justo que el reclamo fuera me voy porque no tenés tiempo para mí? No, porque también la pareja debería comprender que uno tiene necesidades y deberes. Entonces por eso cada quien tiene que a veces respetar su tiempo, pero en algunos casos las parejas no meten el amor en cosas personales, como deberes y el trabajo. ¿Vos crees que podría ser causa de una separación no tener tiempo para la pareja? Pues si es por compromisos, que como trabajos, estudios, pues hay que entender pues que en algún momento pues eso se va a acabar y un ejemplo pues van a salir adelante, van a tener algún negocio en el cual pues ya van a poder estar juntos, como dar el tiempo, dejar que el tiempo pues ya haga sus debidas cosas. ¿Cuáles crees que son las ventajas ahora de tener redes sociales cuando nuestras parejas tienen que trabajar tanto? Lo primero es que se puede interactuar un poco más con la persona en el tiempo en que ella tenga como el break o el descanso en su trabajo o en su universidad. Puedes estar al pendiente como, entre comillas, de ella y ver qué necesita o qué necesidades presenta en su día a día. ¿Qué estrategia se te ocurre a vos cuando los dos están súper ocupados y no han encontrado un momento para verse, disfrutarse, tener intimidad también? Pues como tal, tener una muy buena comunicación pues con ella, si no estén juntos. Y ya pues, como lo dije, pues esperar que el tiempo pues dé pues sus espacios para poder estar juntos.
Hay una frase popular que dice que si uno quiere, tiene tiempo para todo. ¿Qué tan real es esto? Es demasiado porque el interés prima sobre las demás cosas y si la persona te quiere o la mujer te quiere, va a encontrar siempre un lugar o un momento para dedicártelo al máximo. En tu caso, ¿qué consideras como el puente o el punto común para llegar a un acuerdo y poder seguir en esa relación? Pues así sea, me imagino yo pues que en el día, ¿sabe? Pues hace tener como un horario y verse pues con esa persona, sacar el tiempo para ella, además de pues estar muy ocupado, pues tener su tiempo, su disponibilidad, sacar tiempo para esa persona. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros aquí en Futuros Asuntos y ustedes y yo nos vemos más adelante. Escuchábamos ahora también lo que planteaba yo un poquito al comienzo y era esa dependencia emocional que surge física, que era lo que nos explicaban, ¿no? Que no siempre es así, pero cuando es física, cuando yo necesito estar con el otro todo el tiempo, dependo de su tiempo, no hago planes esperando que esa persona pueda hacer planes, también es dependencia emocional. ¿Y cómo se maneja? Lo primero es que tú regreses a ti, retomes la autonomía de tu vida. Y para eso hay personas que requieren un acompañamiento terapéutico. ¿Y por qué pasa, digamos, por qué pasa Porque esto? seguramente en la infancia, ya sea que lo hayan vivido, una separación real, física, tu padre o tu madre no estuvo, por ejemplo, si es un hombre dependiente, es porque no tuvo una madre que acompañara emocionalmente ese proceso. Si eres mujer, seguramente viviste el abandono de padre, ¿sí? Ya sea por un ausente presente, es decir, estaba en la casa pero leyendo el periódico, viendo el celular. Se conectaba con sus emociones. Exactamente. No te validaba, no te prestaba atención, o porque realmente Se fue y... se fue, te abandonó, se separó de tu madre, tenía un trabajo por fuera de la ciudad o del país, y eran mucho tiempo sin que tú vivieras la experiencia de la presencia. Entonces se genera una herida que se llama la herida del abandono. Incluso a veces no ni siquiera puede ser física, puedes haberlo percibido así. Cuando padre y madre laboran y tú te quedas con el abuelito, con la abuelita, mucho tiempo en un jardín de infantes, empiezas a sentir y a sacar conclusiones, que esas son las creencias limitantes. A mí no me quieren, yo no soy importante, yo no soy suficiente. Entonces, esas creencias tan limitantes las trasladas a una relación de pareja y buscas en tu pareja, en la persona que está contigo, que supla esas necesidades. Por y eso que es tan... esté ahí físicamente. Exacto. Como no estuvieron en Exacto, algún entonces momento. estoy actuando desde mi niño o desde mi niña abandonada y estoy demandando, acuérdense, y esto es importante entenderlo, el subconsciente es el 95% de las acciones de un ser humano, solamente un 5% es consciente. Entonces yo puedo decir que soy una adulta autónoma, puedo tener un trabajo, una profesión, pero mi 95% es una niña de 5 o 7 años abandonada por su papá o abandonada por su mamá. ¿Quiénes sufren más de esto? Creeríamos que las mujeres, pensaría yo, por los casos que conozco, pero los hombres también, ¿o cómo Mira, es ese equilibrio? Tantos casos de feminicidios, de celos que son causa de homicidios, De violencia, violencia intrafamiliar, tanto física como económica, ¿sí? Cuando tú tienes el poder de decidir el ingreso de tu familia, todo eso se genera y siempre se ha generado también en los hombres. Lo que pasa es que como no se habla de las emociones en lo masculino, porque se considera que ir a terapia es una bobada, es una pérdida de tiempo, yo no le voy a ir a contar mis problemas a otro que está peor que yo. Da pena. Tantas cosas que me da vergüenza que se den cuenta de mi vida privada, es que yo soy un gerente respetuoso, muy aplomado, y cómo voy a ir a decir allá que a mí me da pavor que me dejen, que mi esposa me abandone, o que me da pánico morirme, porque ese es el miedo más grande de un ser humano, ¿no? El miedo a morir. Y todo eso de dejar las cosas, de abandonar, de soltar, es lo que también causa en los hombres esos celos, esa celotipia, esa necesidad de que los hombres tengan
el control de dónde están sus parejas. Qué pena que haga como un pequeño paréntesis, como esa falsa idea de lo que es la masculinidad, ¿no? Claro, yo soy el fuerte, a mí no, yo no lloro, a mí no me pasa nada, a mí esas son, y voy a utilizar esta palabra que yo sé que es despectiva, pero es importante que la hagamos consciente. Esas son cosas de viejas, y cuando se dice viejas, se habla de la mujer y de las emociones como algo despectivo. Y esto es necesario que lo cambiemos. ¿Cómo ¿Usted no se abordar imagina? esto? Que nadie las Exacto. entiende, Desde las familias. Exacto, que usted uno no imagina sabe la ni cómo. cantidad de hombres que van a mi terapia abrumados porque nunca pudieron decir lo que les dolía. Incluso hombres violentados tanto física como sexualmente y tuvieron que callar porque de eso no se hablaba, porque nadie les creyó, porque ahora son celosos, pero son por temor a ser abandonados. ¿Cómo abordar esto desde las familias para que no haya una dependencia emocional después en la pareja, independientemente de cómo se manifieste? Bueno, si estamos hablando y esto también hay que decirlo, si estamos hablando de las familias de ahora, de quienes están creando hijos pequeños, los padres deben tener esas herramientas, ya sea terapiarse a sí mismos y también, como decías tú ahora, ahora los colegios tienen ese apoyo psicológico, hay que acudir a ellos para que les den las herramientas. Si estamos hablando de esos padres que nos educaron a nosotras, ¿no? Que ya son padres de más de 70 años, tú ya no te puedes quedar en esa infancia de la culpa, y es que como a mí, mi papá no me miró, mi mamá no me cuidó, entonces por eso soy celoso, entonces por eso soy dependiente. No, ya hay que asumir ese rol de sanar ese niño, esa niña, ir a terapia si es necesario y dejar de ser esos inmaduros emocionales para poder hacer una relación de pareja sana. Y mientras esto sucede, porque es un paso a paso, mi sugerencia es disfruta en compañía, rico, sal, pero no te imagines que ya está todo resuelto y entonces yo voy a formar una nueva familia con alguien más, porque es un proceso. Y como todo proceso requiere tiempo. Pero la clave aquí está en familias de ahora, papás, mamás, hagan esta autonomía del 100% responsabilidad, verifiquen cuáles son sus emociones no sanadas, atiéndanse, ¿sí? De manera idónea, no con los amigos, por favor, porque esas ya simplemente son juicios, puntos de vista que casi nunca ayudan. ¿Sí? Y si son de tiempo atrás, entonces asuman el 100% de responsabilidad de verificar cuáles son esos vacíos que como niña o como niño te quedaron y sánalos. Fundamental entonces desde las familias también escuchar a nuestros hijos, permitirles expresarse y en casos pues ya extremos como que digamos no sabemos cómo manejar la situación, poder ir a terapia ya sea para nosotros o para ellos. Gracias por estar en Asunto de Familia. Mucho amor. Muchísimas gracias.